Hola chicos, buenos días. Bueno, pues vamos a retomar esa serie de análisis semanales, ¿de acuerdo? Voy a empezar a subir contenido de análisis de los mercados principales, que son estos que tengo aquí a mi derecha, todos los domingos o los lunes, ¿de acuerdo? En el caso de que hubiese algún tipo de noticia macroeconómica relevante, vamos a tratarla. Por el momento, como a día de hoy no considero que haya ninguna en estos momentos que nos vaya a impactar, vamos a pasar a analizar directamente ya los mercados. Comenzamos por el índice de volatilidad, ¿de acuerdo? El VIX en gráfico diario siempre, ¿vale? Y empezamos a detectar alguna divergencia alcista, una posible estructura de vuelta tipo doble suelo, a un pequeño hombro cabeza muy invertido que podría lanzar un poquito la volatilidad, ¿de acuerdo? Si aumentase esa volatilidad al alza, podríamos tener pequeñas correcciones en los mercados principalmente americanos, pero sobre todo en el SP 500, ¿de acuerdo? Habrá que ir viéndolo. Muy importante que no perfore la zona de los 13 o 14 puntos, ¿de acuerdo? Si lo perfora al alza, podríamos ver correcciones en el SP 500. Por otro lado, si nos vamos al petróleo, este nos deparará un pequeño susto a lo largo del verano, seguramente por el aumento del precio, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tenemos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? En el último impulso a la baja, el 61,8% no ha tenido apenas liquidez en posiciones cortas, por lo tanto, podríamos detectar una estructura incluso alcista, ¿de acuerdo? De pequeño, tres picos. Fijaros cómo lo tenemos aquí, que se ha creado por debajo de una media de 200 periodos, lo cual podría indicarnos que a medio largo plazo, ¿de acuerdo? Podríamos atacar la zona de los 90 o incluso la zona de máximos de $95, máximos que tuvimos aquí en 2023, ¿de acuerdo? Fijaros, el gráfico general sería un pequeño movimiento de acumulación después de una gran corrección que tuvimos post pandemia y con mínimos crecientes, lo más probable es que el mercado del petróleo acabe tirando a la parte alta. Esa parte alta, por supuesto, afectará a un repunte de nuevo en la inflación y con un repunte en la inflación habrá que ver qué medidas toman los bancos centrales con respecto a los tipos de interés. Por el caso del dólar, tuvimos una tendencia claramente alcista, una pequeña estructura de continuación tipo triangular que nos proyectaba una zona entre los 106.270 y 106.509 más o menos. Quizá todavía falte un poquito más de tirón al alza, veremos a ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hubo este apoyo, podríamos tener, si no es capaz de superar esta zona, podríamos ver otra vez un ataque a la parte baja de la tendencia. Así que bueno, habrá que ir controlando qué es lo que va sucediendo. Por otra parte, el euro se encuentra en este pequeño canal bajista que habrá que estar muy pendiente de lo que acabe haciendo el dólar, ¿de acuerdo? Porque si el dólar puede caer un poquito a la parte baja, ¿de acuerdo? Podríamos ver el euro quizá meter un pequeño repunte a la parte alta. Pero bueno, ahora mismo no vería ningún tipo de posicionamiento, sobre todo porque si hay un repunte del petróleo y afecta a la inflación, veremos a ver qué medidas toman los tipos de interés y en base a ello podríamos hacer algún tipo de operativa tanto en el dólar como en el euro. En el caso del oro, podemos detectar claramente una tendencia alcista, tanto principal como secundaria, ¿de acuerdo? Pero tenemos una estructura que a nivel técnico es bajista, ¿de acuerdo? Fijaros cómo los máximos son cada vez más bajos, creando una pequeña estructura de distribución, aparentemente tipo hombro-cabeza-hombro invertido, no, perdón, un hombro-cabeza-hombro, ¿vale? Claras divergencias bajistas, pero vamos a ir viendo qué es lo que depara, ¿de acuerdo? Porque si hubiese un repunte de inflación, quizá podría volver a tirar al alza este tipo de materias. Por lo tanto, habrá que ir viendo qué es lo que acaban haciendo. A nivel técnico, lo que comento, desde luego que da la sensación de que debería de hacer una corrección, por lo menos hasta la media de 200 sesiones, que sería esta tendencia secundaria, en torno a los 2.200 puntos, pero de momento hay que ir viendo, porque mientras no rompa la neckline, pues podemos esperarnos cualquier cosa. En el caso de la plata, también estamos en la tendencia secundaria, pero en este caso la estamos perforando, así que podríamos hablar de una corrección un poquito mayor, ¿de acuerdo?
en temporalidad diaria. Fijaros cómo la tendencia la vemos clara, por lo tanto podríamos ver una corrección un poquito mayor para posteriormente reanudar. En el caso de la plata, quiero comentaros un análisis que tengo a largo plazo, a ver qué os parece, y sería esta estructura de acumulación tipo hombro, cabeza, hombro invertido que ha durado prácticamente 2 años. ¿De acuerdo? Es una estructura bastante fuerte, una idea de muy largo plazo quizá, ¿vale? Y podríamos encontrarnos aparentemente que estamos ahora mismo, podríamos estar creando quizá un pullback antes de continuar con esa tendencia alcista que tiene. ¿Vale? Si nos vamos a una temporalidad semanal, vemos cómo podemos encontrarnos, ¿no? Con esa corrección que estamos quizá esperando ahora mismo en síntomas de RSI para de nuevo apoyarse y volver a tirar a la parte alta, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo. Por otro lado, el Eurostoxx 50, si nos acercamos, podemos encontrar también una tendencia claramente alcista, una pequeña fase de distribución en la parte alta después de una subida espectacular desde noviembre del 2023, ¿de acuerdo? Y podríamos empezar a detectar una estructura de distribución tipo doble techo, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí la tenemos, ¿vale? Hemos perforado la neckline y ahora mismo estaríamos en el pullback antes de una nueva caída a la parte baja, sobre todo a la zona de los 4.600 puntos, que sería la tendencia alcista. Ese movimiento sería este, que es el que estoy esperando, ¿de acuerdo? Este es el primer techo, segundo techo, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí la confirmación de la ruptura de la neckline, que sería esta bajo mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estaríamos en una fase de pullback, ¿de acuerdo? Que si marcamos el último impulso bajista, que vendría siendo desde aquí hasta aquí abajo, fijaros cómo en la zona del 61,8 el precio ha rechazado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos empezar a intuir que siguen liquidando posiciones cortas, ¿vale? Por lo tanto, podríamos esperar una pequeña corrección en este tipo de mercados. Por supuesto que si el Eurostock 50 corrige, algunos europeos vamos a corregir, ¿no? En el IBEX 35, los que estáis en el canal de WhatsApp, ya sabéis que yo estoy posicionado en corto a día de hoy, tendencia alcista desde los últimos 2 años, ¿de acuerdo? Tenemos una estructura también de distribución en la parte alta y esta estructura para mí sería un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Fijaros cómo tendríamos aquí la parte del primer hombro, la cabeza y la creación del hombro derecho. Si cojo más o menos la proyección desde la neckline y cojo el tamaño, ¿de acuerdo? Fijaros cómo me coincide con una caída en torno a los 10.500 y en el caso de que perforásemos esta zona, nos iríamos a la parte baja de la tendencia principal, ¿de acuerdo? A priori, yo vería una corrección hasta los 10.500, 10.600 puntos, ¿de acuerdo? Es ahí, personalmente, donde voy a sacar mi posición que tengo corta. ¿De acuerdo? Aquí nos pasa algo muy similar. Tenemos claras divergencias bajistas en síntomas de RSI, una posible estructura de distribución, ¿de acuerdo? Estamos empezando a romper, a perforar, fijaros cómo estamos perforando ahí la diagonal secundaria, por lo tanto, podríamos irnos a buscar otra diagonal que estaríamos buscando por ahí, ¿no? Fijaros cómo la media de 200 periodos, llegando por estos puntos, podría actuar como un soporte, una zona muy interesante de compras, ¿de acuerdo? Y si colocásemos el último impulso, gran impulso alcista, aquí hubo una zona de compras, ¿de acuerdo? Y podríamos intuir que aquí podría haber de nuevo una zona de compras. Pero bueno, por supuesto habrá que ir viendo cómo llega el mercado y qué es lo que acaba haciendo, ¿no? Pero como digo, ahora mismo, en el corto plazo, ¿de acuerdo? Mi posición es corta, lo avisé desde más o menos los 11.100, 11.060 puntos. Vamos un poquito en profit de momento. Las divergencias se mantienen, vamos a ir viendo, ¿no? Pero a priori da la sensación de que esto es una clara estructura de distribución pequeña, por lo tanto, una simple corrección sana antes de reanudar con la tendencia. Vamos a ir viéndolo. En el caso del DAX, bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Porque aquí podríamos tener un posible doble techo, pero vemos cómo el precio está rechazando. De momento seguimos con las divergencias también bajistas.
Aquí no veo nada claro a día de hoy, ¿vale? Pero es cierto que si el Eurostoxx 50, el IBEX y demás mercados europeos comienzan a corregir, podríamos tener una pequeña corrección. En este caso, ya hemos roto también una tendencia secundaria, la primera diagonal. Podríamos ir a buscar apoyo a la zona de los 17.000 puntos, 17.200 puntos, de acuerdo que coincida también con la media de 200 periodos y con la tendencia principal. Y a partir de ahí, a priori, reanudar. Pero de momento aquí no vería una clara posición corta. Por otro lado, en el caso del SP500, como hemos comentado antes en el índice de volatilidad, cabe, mirad, ¿vale? Cabe alguna posibilidad de que se esté formando alguna pequeña estructura de vuelta, meta un pico de incremento de volatilidad y veamos, pues fijaros, algún pequeño corte a la parte baja de la diagonal del RSI y ese corte podría provocar quizá una leve corrección de momento hasta la zona de los 5.350 puntos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos de momento esta pequeña tendencia, ¿vale? Es una micro tendencia, por lo tanto tampoco tiene muchísima validez. Un primer soporte, ¿de acuerdo? Si el RSI rompe, probablemente perfore este soporte, veríamos a ver qué hace en esta pequeña tendencia, pero bueno, daría la sensación que quizá podría haber un apoyo a los 5.300 puntos. Aquí tenemos una pequeña estructura también de tres picos que la proyección coincide con torno a los 5.600, 5.700 puntos. Así que esta corrección quizá podríamos aprovechar, ¿vale? Para volver a buscar posiciones largas. De momento, a nivel de trading, yo no voy a buscar posiciones largas en el SP500. Ya sabéis que a largo plazo en fondos sí que estoy posicionado, pero en trading no veo todavía una operativa clara, como sí que, por ejemplo, la puedo estar viendo en el IBEX 35. Vamos a ver qué es lo que acaba haciendo, pero da la sensación de que si aumenta un poquito la volatilidad en el VIX, podríamos tener alguna leve corrección en el SP500. En el caso del Nasdaq, fijaros cómo este índice de momento no ha roto ninguna diagonal, ¿de acuerdo? Pero si marcamos una tendencia en síntoma de RSI, ya hemos roto una diagonal y estamos en un pullback. Fijaros cómo tenemos una anticipación posiblemente bajista, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, ¿vale? Y aquí podríamos tener dos máximos cada vez más bajos. Por lo tanto, podríamos venir a tener una leve corrección hasta los 19.100 puntos y a partir de ahí, quién sabe si volver a reanudar la tendencia. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla, pero a priori, a corto plazo, la sensación que me dan es que podría haber alguna leve corrección en los próximos días. En el caso del Dow Jones, en este voy a buscar posicionamiento a largo plazo alcista, ¿de acuerdo? Porque fijaros cómo este ha sufrido un poquito más un rango lateral que no está subiendo tanto quizá como el Nasdaq o el SP500, tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Desde mediados de 2023 y estamos formando aparentemente, ¿vale? Una posible estructura de continuación al alza. Máximos planos, mínimos crecientes, normalmente son estructuras de continuación alcista, ¿de acuerdo? Que daría una proyección, si calculamos más o menos, ¿vale? A la parte alta de la tendencia, la zona de los 42.050 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a esperar. Si aquí veo algún leve apoyo, es muy probable que busque posicionamiento largo porque creo que va a venir una posición muy atractiva en los próximos días. Habrá que ir viendo. En el caso del Russell 2000, este de momento, como no hay bajada de los tipos de interés, no puede terminar por subir. Veremos a ver qué es lo que acaba haciendo. Pero a priori la sensación que me da es que tenemos una estructura acumulativa aparentemente tipo hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? O estructura de tres picos. Una leve tendencia marcada alcista en síntomas de RSI, pero como digo, de momento, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que acaba haciendo. Es verdad que está intentando aguantar utilizando la media como soporte, pero este mercado va mucho por las noticias macroeconómicas. Como repunta la inflación y los tipos de interés no bajen, es muy probable que este mercado tire a la baja. Si llega un momento en el que comienzan a bajar los tipos de interés, las empresas con menor capitalización, que son las que figuran en este mercado, comenzarán a repuntar claramente con sus ganancias y beneficios. Y es muy probable que este mercado acabase tirando en la zona de los 2.300, 2.280 puntos. Pero, como digo, hay que ver cuáles o las noticias que van saliendo
porque si repunta la inflación y los tipos no bajan, incluso se mantienen, es muy probable que acabe metiendo una corrección a la baja. Por otro lado, Bitcoin en una gráfica diaria, aunque creo que se ve un poquito mejor en análisis semanal, podríamos encontrarnos, fijaros, con una clara fase de distribución tipo doble techo, ¿de acuerdo? Muy lejos de una media de 200 periodos, por lo tanto, perfectamente podrían estar vendiendo posiciones. Tendencia alcista rota, claras divergencias bajistas. Bueno, da la sensación de que puede haber una corrección hasta la zona de los 53.000 puntos, más o menos, que sería el 61,8% del último impulso alcista. De momento, tenemos aquí, esta sería la tendencia principal, esa es la tendencia, esta aquí es una tendencia rápida secundaria, por lo tanto, una rotura tampoco pasaría absolutamente nada, ¿vale? Fijaros como si fuese cayendo, podríamos apoyarnos en una zona muy interesante de compras entre 45 y 53.000 puntos, ¿de acuerdo? Ahí podríamos incluso plantearnos compras dependiendo de, bueno, pues ciertas noticias y demás. Y posteriormente veríamos a ver si acaba cogiendo fuerza para al alza. Si repunta la inflación y mantiene los tipos de interés, el dólar volvería a ganar fuerza. Es muy probable que el Bitcoin metiese una corrección a la baja. Así que hay que ir viendo qué es lo que va saliendo en datos macroeconómicos y a nivel semanal, ¿vale? Vamos a ir viendo. Pero de momento no pinta bien. Es cierto que en temporalidad semanal todavía no ha cerrado por debajo de la zona de los 60.000, 61.000 puntos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el cuerpo recuperó el viernes, ¿de acuerdo? Más o menos, y ha quedado por estos niveles. Si perforase y cierra con cuerpo, podríamos ver una corrección importante en Bitcoin, ¿de acuerdo? Y por último, en el NatGas también me interesa que veáis un análisis en semanal. Nos encontramos por debajo de la media de 200 periodos, fase que podría ser acumulativa, una posible estructura de hombro-cabeza y estar formando un hombro derecho para posteriormente meter un impulso a largo plazo, ¿de acuerdo? Hasta esta zona que sería la zona que tendríamos del 61,8%, la zona de los $5, ¿de acuerdo? 4,5, $5, 61,8%. Si podéis tener dudas, podemos ir a mirar un poquito el pasado y podemos observar cómo antaño sucedió lo mismo, estructura de acumulación por debajo de la media de 200 y posterior fase alcista. Podríamos encontrarnos en esos niveles, ¿no? Un posible hombro, cabeza y posible creación del hombro derecho antes de un nuevo impulso. Personalmente, si acaba repuntando el petróleo y demás, creo que quizá podríamos verlo también repuntar. Ahora mismo estoy esperando una corrección importante en torno a los 2,3, ¿de acuerdo? Y por esos niveles quizá me plantease alguna posición larga, ¿vale? A largo plazo, más algo tal que así, una entrada en un posible hombro derecho, un stop justito, ¿de acuerdo? Si sale, me voy de ahí porque entonces no habría estructura de acumulación, pero si me sale bien, de momento podría ser una entrada con un 1-3 y, bueno, pues en un futuro demasiado, demasiado bonito sería un 1-6, pero bueno, de momento esta sería la entrada que estoy esperando, una pequeña corrección, a ver si es un hombro derecho y posteriormente un ataque a la zona de los 3,3. Chicos, con esto finalizamos el repaso de los mercados para mí principales, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo. Si queréis que analice algún otro, pues si queréis dejarlo en los comentarios y analizamos algún que otro mercado. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.